El éxito en los negocios no se trata solo de tener una buena idea, sino de tener una estrategia clara, un equipo sólido, un modelo de negocios innovador, la financiación adecuada y aprovechar el timing adecuado para entrar en el mercado. Con esta frase de Richard Branson iniciamos este nuevo capítulo de Maycast. Hola Makers, este es un espacio donde hablaremos de emprendimiento e innovación desde el cero. En este podcast queremos compartir con ustedes información relevante para las pymes, entrevistas con emprendedores e invitados especiales, datos interesantes, coaching empresarial y relatos de vida. Bienvenidos. Hola Makers, bienvenidos nuevamente a un episodio de Maycast. Ustedes saben que nosotros venimos cuadrando esos espacios, invitando a personas, hacemos seguimiento, localización geográfica, miramos cómo están impactando el mundo de los emprendedores y los invitamos acá, así que aprovechen mucho este espacio, aprovechen mucho este episodio, porque hoy lo que traemos es candela. Hoy traemos un invitado, siempre digo que es súper especial porque todos los que traemos son súper especiales, pero es que el invitado que traemos hoy, dicen por ahí, está más preparado que un yogur porque tiene maestría, especialización, va a contar un poquitico acá de lo que le aparece en LinkedIn. El hombre es abogado, magíster en ingeniería industrial, es contador, especialista en impuestos, nos dijo hace un rato que era especialista en tributaria, en desarrollo de negocios, consultor, gerente de proyectos, ha sido profesor también de universidades como la EAFIT, UDEA, Uniminuto, conferencista internacional, todo el tema de planeación tributaria y de landing internacional, así que lo que traemos es conocimiento para ustedes hoy en este episodio, así que bienvenidos y bienvenidas a Maycast. Jorge Iván Valencia, ¿cómo me le va? ¿Cómo está? Bienvenido a este espacio, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, ¿cómo estás? Hombre, Alexi, muy contento de estar acá con ustedes, les agradezco mucho también por el espacio, por esa linda presentación que me haces, hombre, no me considero merecedor de la misma, ya te contaré los pormenores de por qué todo eso tan estrellado y tan diciente, pero que en últimas tiene toda su historia. Muchas gracias por la invitación y bueno, aquí se nos ocurrirá. No, Jorge Iván, muchísimas gracias. Estábamos hablando hace un ratico antes de empezar esta grabación y dijimos, bueno, de todo lo que sabe Jorge Iván, como que lo vamos a aprovechar para hablarle, para sacarle información, para que todos nuestros makers que escuchan estos episodios aprendan un poco más. Y al final decidimos, vamos a hablar de todo un poquito, porque lo que tiene Jorge Iván es mucho conocimiento. A él lo conocimos en un proceso de aceleración en la que estuvimos más con Impulsa, Pantera Makers, Ministerio de las TIC y Apps.com. Él fue uno de nuestros mentores y que nos ayudó a acelerar nuestro producto digital, que es todavía hoy en día el Bootcamp de Emprendimiento Extremo, así que agradecidos con él. Y pues vamos a empezar con la primera pregunta, Jorge Iván, y es, oye, usted es muy joven, ¿cómo ha hecho tantas carreras? O sea, usted no ha parado de estudiar nunca. Bueno, no, realmente el tema de la curiosidad ha sido pues una de las cuestiones que me han motivado mucho como a salir adelante, el tema de ser curioso y pues de que esa curiosidad llegue a ser un poquitico inspirador para los demás. Pero más allá de eso, dentro del tema mío, yo estudié inicialmente un pregrado de ingeniería industrial y es pues como básicamente el pregrado al que yo le debo la mayoría de mi formación, gracias a que él mismo me enseñó un poquitico de varias temáticas que te sirven para la vida y sobre todo para la vida del emprendimiento. ¿Qué veía yo y por qué elegí estudiar ingeniería industrial en su momento? Pues vengo de una universidad pública, no tenía recursos pues para estar en una universidad privada como quería, entonces vengo de la universidad pública, de la Universidad Tecnológica de Pereira, y allí digamos que pude desarrollar potencialmente varios frentes que me había como contenido frente a la historia que tenía en el colegio. Pero a mí lo que más me ha gustado, Alexis, toda la vida es el tema de hacer negocios. Yo, hermano, si me pone que a cambiar un super coco por 2 bombombunes, yo estoy pendiente de qué negocio hay ellos. A mí me encantan los negocios y me encanta la forma como los negocios se dan en términos generales y digamos que me he vuelto un negociador, ¿cierto? Porque ha sido parte pues del esquema de mi formación, un negociador pero enfocado en el tema de generar valor para las partes, ¿cierto? Y de tener un propósito claro de por qué me le mido un negocio. Y cuando tú eres negociador y cuando tú haces negocios, tú crees que estudiando administración vas a hacer muchos negocios y no necesariamente es así. Cuando tú eres un administrador de negocios o cuando tú eres un ingeniero industrial o cuando tú eres un administrador de empresas, no necesariamente vas a hacer muchos
muchos negocios, puede que administres uno o dos. Yo entendí, ¿cierto? Y lo entendí tardísimo, que por donde pasan todos los negocios es por un abogado. Ese es el ojo que cualquier persona, para divorciarse, para casarse, para cualquier asunto que tenga que hacer un negocio, va a pasar por los ojos de un abogado, y eso lo entendí tardísimo. Pero entonces, en ese nivel de comprensión tardío, donde yo evidencio esa necesidad de ser ese ojo que le ayuda a las personas a hacer negocios y por el cual pasan muchísimos negocios, entiendo que la formación de abogados, ¿cierto? Que es básicamente ese clima de regulación, ese tema que nos ayuda a salir adelante o a sacar adelante una estrategia de negociación, ¿cierto? O una transacción, una compra, una venta, una fusión, una escisión. Cualquiera de esos elementos están regulados por el derecho, y si una persona llega como abogado a tratar de regular y de enmendar esas situaciones, pues tiene que ser muy creativo, porque el abogado no tiene en su formación muchos elementos de la negociación, de la toma de decisiones, de las matemáticas y de la contabilidad, ¿cierto? Entonces es ahí donde llego y complemento mi formación con la contaduría. La maestría en ingeniería me pareció también muy chévere para comprender algunos aspectos organizacionales y financieros, y en últimas pues ya llega uno a esa lógica, ¿cierto? Y es la lógica de cómo hacer negocios y cómo generar valor para las partes que yo intervengo. Esa es básicamente la curiosidad que me lleva a mí a ese escenario. Y mira que escuchándote, claro, uno empieza a pensar y decir, claro, el abogado, uno lo tiene como un aliado. O sea, cuando uno es emprendedor, como cuando uno empieza a tener empresa, cuando uno empieza a hacer algún contrato, uno empieza a coger ese papelito y uno dice, bueno, y esto estará bien, o esto estará mal, o esto le hará falta algo. Entonces, ¿a quién voy a acudir? Pues a un abogado. Y es muy cierto lo que nos estás diciendo, y lo que entiendo, y para los que nos están escuchando, es que Jorge Iván hizo el match perfecto, porque tiene todo el tema de negocio, todo el tema financiero, pero también jurídico, para entender muy bien. Y nos contabas también hace un rato que antes de empezar a grabar, que hacías parte o socio, cofundador de una firma, de las cuales pues está muy bien posicionada en Medellín. ¿Cómo llegaste a eso? ¿Cómo empezaste como en ese tema? Bueno, entonces efectivamente cuando yo hace más o menos en el 2009 conozco una abogada, que es abogada, digamos que tiene un tema muy interesante que para mí fue muy ganador, y es que nunca habló de los términos, o nunca habló en los términos digamos como exegéticos, como normativos, como latinazgos que usan los abogados y términos muy técnicos, como para hacerse de alguna manera, alejarse de la empatía que requiere el cliente. Un cliente, hombre, yo necesito vender un contenedor de mis tenis de acá de Medellín y necesito llevarlos urgentemente a Chile. Deme la solución. No se ponga a decirme, ¿cierto?, que se requiere un contrato intuito persona, que se requiere los términos de un IDROT. No me diga esas cosas. Yo lo que necesito es llegar a esa solución. Entonces, cuando yo conozco a esta mujer, ella un poquito me cuenta de su historia y me dice la forma como ella lleva a cabo un negocio, y entiendo yo que primero, un abogado puede tener un lenguaje absolutamente coloquial y absolutamente centrado en la necesidad del cliente. Segundo, que un abogado en nuestra profesión, lo primero que nos dicen es que su profesión es de medio y no de resultados, como los médicos, ¿cierto? Pero entonces uno dice, si la profesión del médico no es de resultados, entonces ¿por qué los manes se pegan esa trasnochada tan horrible? ¿Por qué los manes trabajan y comen turno 24 horas y ese tipo de cosas? Entonces uno se pone a pensar, uno dice, mire, uno no puede garantizar, ¿cierto?, que si opera esta persona la nariz va a quedar perfecta. Y lo mismo pasa en el tema de los abogados. Yo no te puedo garantizar que si tú me contratas a mí para un caso voy a ganar. Eso no te lo puedo garantizar, pero yo sí te puedo garantizar a ti como empresario que si tú me pides que monte una empresa, te la monto en 3 días y lo puedo hacer. Que si yo necesito hacerte un contrato, te lo puedo entregar en 5 horas y te lo puedo entregar. Entonces ahí como que uno desmaterializa, venga un momentico, ¿qué es una obligación de medio? ¿Qué es una obligación de resultado? Y venga, dividamos eso y capitalicemos esto, porque todos los abogados en general, ¿cierto?, la gran generalidad se basan en esa premisa para incumplir a un cliente, para tomar más casos de los que les da su capacidad, etc. Entonces yo veo en esta oportunidad del sector jurídico una oportunidad, y le digo a Diana, pelada, yo creo que usted tiene potencial, asociémonos, ¿por qué no miramos usted que tiene acá? Ya tenía algo así como 6 clientes, y en esos 6 clientes más un asistente y otro abogado más, ella me dice, mira, pues yo en este momento tengo 6 clientes, vendo al año como 105 millones de pesos que tenía como en ventas en 2009,
pero sí estaría interesado, hagamos una valoración, revisemos cómo puede ser esa gestión, y ella y yo nos volvemos cofundadores de una firma que inicialmente se llama Gestión Compartida y pasa por la carrera del empresario, ¿cierto? Del Valle del Emprendimiento, o sea, nos toca ir, yo me acuerdo que tenía un Twingo, he llegado a tener 3 Twingos en la vida y hubo un momento en que tuve 2 Twinguitos y el primer Twingo se fue para la universidad del hijo, Matías, y el segundo Twingo se fue para pagarle las acciones a Diana, y luego me tocó hacer un avance en la tarjeta de crédito para poner el capital inicial de la compañía, ¿cierto? Porque ya nos volvimos una SAS, se llamó en su momento Gestión Compartida SAS, y comenzamos el sueño. Entonces ese sueño pues comienza, ¿cierto? Ese trabajo fuerte entre ambos, ese trabajo mancomunado de emprendedores comienza, y efectivamente comenzamos el primer año sin sueldo, los dos reventados, súper teso, pues como todos los emprendedores. Yo sé que ustedes me entienden que eso les ha pasado. Perfectamente. Cierto, bueno, entonces empezamos y bueno, y comenzamos a trabajar, y entonces ya me oriento un poquito más, oiga, ¿qué puede darle mi profesión? En ese momento no era ni contador ni abogado, ¿qué puede darle mi profesión a esta compañía? Entonces empiezo a desarrollar procesos, procedimientos, estándares, técnicas, y yo dije, bueno, y esto es más dentro del transcurso de la historia, este año que llevo ya este tema desarrollado, medición de cargas, cargabilidad, ¿cierto? Como, hombre, ¿qué más le puedo yo dar a la compañía? Yo ya tengo un nivel de maestría en ingeniería, ¿qué puedo hacer para formar un modelo de negocio bien ganador y bien disruptivo? Entonces en su momento se me ocurrió, y pues soy fundador, ¿cierto?, de esa metodología que se llama OviBlue Lean Technologies. Es básicamente una metodología de gestión de riesgo. Se basa en una política que implementa Basel o Basilea, se integran en Basel o en Basilea, en la Comisión de Basilea se integran todas las políticas de gestión de riesgo que tienen el sector financiero para poderle prestar dinero a las pymes, y a partir de ahí surgen los lineamientos a nivel mundial de cómo se gestiona el riesgo. Entonces cuando yo me pongo a ver, ellos decían, en una premisa decían, es que el riesgo operativo, o sea, una persona por ser empresaria tiene en operaciones, por operaciones buenas o malas que haga, tiene un riesgo grave de generar o de exponer hasta el 40% del patrimonio o la unidad de flujo de caja que invierta. Es decir, prácticamente tú por operar tienes el 40% de tu patrimonio o de tu flujo de caja libre en riesgo. En riesgo. Yo me apalanco de eso y digo, venga, si un empresario tiene hasta el 40% por operaciones, me apalanco de eso y construyo una metodología con un modelamiento matemático y empiezo a trabajar y a convencer a la gente, a evangelizar. Mire, usted puede tener entre el 10 y el 20% de su patrimonio en riesgo por operaciones jurídicas. Y esto es muy cierto, ya sea porque usted desconoce la norma, porque no la aplica de la manera adecuada, porque lo demandan, por cualquier gestión que usted haga, llámese con socios, empleados, contratistas, proveedores, cualquiera de esas interacciones que usted tiene dentro de un modelo de negocios para poderlo desarrollar, tiene una perspectiva de riesgo y perfectamente pueden exponerlo usted entre el 10 y el 20%. ¿Por qué decimos entre el 10 y el 20%? Eso, pues allí llegamos por un modelo matemático, pero básicamente decimos entre eso porque, Alexis, si tú en una demanda te gastas más del 70% de tu patrimonio, del 30 al 40, tú dices, no, pues yo ya me voy a una insolvencia y me voy a una quiebra, esto no funcionó. Pero si está en un riesgo mesurado en el que yo me puedo mover entre el 10 y el 20, digo, pues yo pago esa multa, pero déjeme seguir trabajando porque yo necesito seguir generando valor. Entonces, bajo esa lógica montamos esa metodología la montamos primero en Excel, luego de Excel nos pasamos para un software que es básicamente el CRM o la Legal Tech que soporta la operación de la compañía, y nos ha permitido llegar a crecer hoy, a estar en el top 10 de compañías de Medellín, pero nosotros lo hacemos con la mitad de los abogados que lo hacen las firmas del top 10 de Medellín, porque registramos obras, generamos gestión de proyectos legales, iniciación, planificación, monitoreo y control y cierre, y pues de esa manera garantizamos que por una parte el cliente tenga pues el conocimiento de que nosotros estamos ayudándole en la gestión de su riesgo en el ecosistema empresarial, pero también que estamos intensificando de alguna manera el modelo de aprendizaje bidireccional para que tanto nosotros como empleados, nosotros como clientes y nosotros como aliados de esa empresa podamos contribuir en la generación de valor. Entonces, básicamente ese es el enfoque que hace que la firma pues esté hoy en este nivel de consolidación.
Jorge Iván, interesantísimo el tema porque estaba escuchando y encuentro que el escuchar al cliente, o sea, para llegar a este nivel en el que ya estás y con todo lo que nos has contado en la historia, escuchar al cliente y empezar de una forma diferente, pues te lleva a tener una oportunidad, a crear tu propia metodología, a crear eso de gestión del conocimiento. No todos se arriesgan porque la gran mayoría de personas lo que hace es seguir repitiendo patrones de emprendimientos donde se registran ante una cámara de comercio, no se capacitan, salen a vender o a prestar algún servicio y como que van aprendiendo en el camino. Y aunque yo sé que, dado lo que te escuché también, tuviste muchos tropiezos y como todo, pero de todas maneras la educación, me imagino que, y quiero que no lo corrobores o no lo cuentes, estuvo muy presente ahí para poder sobrepasar todos esos retos que ustedes han tenido y seguramente siguen teniendo como emprendedores, y ahora metiéndose a un tema, como lo cuentas, el Legal Tech, un tema más tecnológico y un tema más como una startup, me imagino. ¿Voy por ese camino? ¿Voy bien? Sí, efectivamente. Mira, cuando tú hablas el paradigma de la educación, o sea, yo soy un absoluto convencido de la educación consciente, de la formación que cada quien necesita para sacar adelante cierta competencia, cierto conocimiento, cierta habilidad o cierta destreza para poder ejecutar algo con mayor veracidad y seguridad. Realmente hay que dividir dos espacios, que esto pues me parece una enseñanza chévere para todos los makers, como los llamas, y es básicamente el tema de que una cosa es la educación formal, ¿cierto? Y otra cosa es la educación no formal. Entonces, en ese sentido, pues creo que se dice educación para el trabajo y desarrollo humano, ¿cierto? Más la educación formal. O sea, básicamente esos son como los parámetros de la educación que se manejan en nuestro país. Pero más allá de eso, hay una formación per se que hace uno, ¿cierto? Y que es a la que uno como ser humano se enfrenta y que no se la enseñan en ninguna parte. Y eso es atreverse a ser arriesgado, a leer literatura, a leer cualquier tipo de esquema que lo saque a uno un poquito y haga que el cerebro como un músculo se ejercite y lleve, como lo que pasa con la distrofia muscular, que se va volviendo más fuerte, más fuerte y más fuerte cada vez en un ciclo iterativo. Entonces, pues uno tiene en la educación que formar esa educación individual. O sea, es importante la música, el arte, la literatura siempre, ¿cierto? Porque eso te ayuda a generar una perspectiva, una lógica, un pensamiento distinto. Yo me acuerdo, pues el ejemplo es trillado, pero acuérdate de los cursos de caligrafía de Steve Jobs. Ese pequeño cambio en la lógica de decir que un computador puede tener una caligrafía bonita lleva a que se reestructuren los sistemas operativos y se les incluya colores, diseño, ventanas, mejoramiento, estética. Entonces eso pues conlleva como a una explosión de muchas cosas. Eso es importante, por un lado, cultivarlo. Ahora, en la educación que le genera a uno temas actitudinales están los dos caminos. Entonces yo lo que le digo a la gente es, vea, el camino uno es uno hacerlo uno mismo, estudiar uno mismo de manera autodidacta o ayudarse con los métodos que le dan a uno, ¿cierto? No en vano, pues no es publicidad pagada, pero estos bootcamp de emprendimiento son absolutamente formadores, ¿cierto? Porque estos elementos te dan ya una base muy decantada de conocimiento que puedes aplicar muy rápido. Es experiencia de gente muy tesa que te vincula y te motiva a aprender cómo gestionar cierto modelamiento de negocio, cierta oportunidad muy rápido. Pero también hay gente que critica y dice es que todos los autodidactas pueden ser perfectamente autodidactas y perfectamente pueden llegar a lograr 1000 cosas siendo autodidactas, y le da un poquitico de menospreciar la educación formal. Entonces yo ahí les digo, mire, piensen en una cosa, la educación formal es importante por una cosa, porque genera el título y genera la tarjeta profesional para operar, entonces te habilita para generar una profesión. Entonces, por un lado está esa Te da formalidad. estatus, ¿no? Exacto, que te permite operar una situación de negocios, operar una situación profesional de manera correcta. Pero lo segundo que te da, y debes tener esto muy en cuenta, es que si tú lo enfocas bien, es la posibilidad de interactuar con un experto y con varios expertos de una manera más costo eficiente. Porque es que uno se pone a hablar con un profesor y el profesor es reteso. Pero adicional a eso, el profesor pone unos retos que uno desarrolla en un equipo, y ese equipo uno descubre que hay 3 o 4 manes que la cogen así y que son retesos. Entonces usted está interactuando con eso todo el tiempo. Entonces se está volviendo ¿qué? Se está volviendo experto en algo que usted no es experto y no está generando, o sea, baja la curva de aprendizaje y no pierde tanta plata con los errores, que es lo que más lo hace uno perder plata cuando emprende. Entonces, ¿cuál es esa lógica? Que usted está haciendo eso empaquetado, ¿cierto? De manera barata, y está logrando hacerlo de manera eficiente, ¿cierto? Costo eficiente, porque el día de mañana, si usted vuelve y se encuentra a ese profesor y le pide una consultoría, ya te va a cobrar a 400.000 pesos hora y te va a decir, mi responsabilidad va hasta acá.
¿Sí ves? Entonces yo siempre les digo a todos, hombre, yo sé que va a cambiar el modelo de educación, pero la educación hay que verla de esa manera, individual y formal. Y la formal no es que sea mala, la formal sencillamente es un camino para interactuar con expertos y es un camino para que te valide, para ejecutar temas profesionalmente mediante una tarjeta profesional, licencia, etcétera. Esa es como mi visión. Y no, y adicional que lo que tú dices es muy cierto respecto a que cada quien debería hacerse cargo de su formación. Y hoy en día hay tantos canales, desde un podcast como estos hasta videos en YouTube, cursos que hay por todos lados que algunos son gratis y que al final, si tú quieres el cartón, tendrías que pagar. Hay muchas oportunidades de educación, lo que pasa es que la gente muchas veces se queda más como en la pereza o de pronto más como en la queja y no aprovecha esas oportunidades que existen hoy en día gracias a las tecnologías pues actuales. Inclusive debes tener en cuenta que no toda la formación autodidacta es 100% efectiva. O sea, en esa escala uno puede observar casos que está pasando mucho en el tema de los ingenieros de software, de los desarrolladores. Hay desarrolladores que se forman de manera autodidacta, que no tienen ni siquiera un título, y los contratan y son brillantes y ejecutan de manera brillante, resumen el algoritmo de la manera que es, bolean código como es y encuentran la fuente dentro del sistema de la manera correcta. Pero resulta que cuando los pones a trabajar en equipo, como no han tenido una formación integral, eso le genera a las empresas un problema muy grave, ¿cierto? Y es que básicamente esta persona no es capaz de trabajar en equipo, no es capaz de expresar sus emociones correctamente, no es capaz de hablar o comunicar sus ideas de una manera coherente y eso hace que las empresas pierdan, ¿cierto? Y que esta persona pierda. Entonces mira que critican mucho la educación formal, pero transversalmente te está generando esa ventaja adicional. Y es que te está enseñando al estrés que genera un proceso laboral a irlo manejando de una manera importante, o sea, haciendo el trabajo en grupo, anotando de última hora al vago que trajo el medio de aguardiente, pero que generó ese espectro social y esa oportunidad porque comercializa, porque tiene tal visión en tal lado. Entonces, eso es lo que permite el esquema de educación y es lo que uno tiene que tratar de absorber, ¿cierto? Esa es como la lógica. Y nosotros estamos totalmente convencidos de eso porque en nuestros cursos y en las asesorías y mentorías no solamente trabajamos desde lo cognitivo, sino que trabajamos mucho desde el cuerpo y desde la emoción, que son cosas que no se enseñan en la educación tradicional, que son pocos los que se atreven a entrar en ese tipo de educación y empezar a reconocer sus miedos, empezar a reconocer su cuerpo, empezar a reconocer que de pronto pararse a negociar o hablar en público o manejar una situación difícil no está solamente desde la cabeza, desde los libros que aprendiste, sino desde el cuerpo, desde cómo poder socializar y lo que nos comentas, poder enfrentar esas situaciones difíciles. Jorge Iván, se me viene a mí en este momento a la cabeza algo que manejamos hace poquito en una mentoría con una empresa, con un emprendedor, y es el tema del océano azul. Qué chévere poder hablar de eso en este podcast, en este episodio, y es porque lo que yo veo que con tu emprendimiento encontraste un océano azul. ¿Estoy perdido o estamos bien? No, no, en absoluto. Pues mira, realmente más que un océano azul, realmente es un sector donde desborda el talento, la inteligencia, pero donde para la ejecución faltan herramientas. Obviamente mucho más hace 10 años, casi 13 que comenzamos el negocio, hace 13 años prácticamente, pues obviamente faltaban todas las herramientas del caso y lo que hicimos fue robustecernos, pero te digo algo, la tecnología detrás del tema post pandemia hizo que estas herramientas o esta adhesión de herramientas por parte de las empresas o esa adopción fuera mucho más rápida y eso hizo que muchas empresas jurídicas, algunas desaparecieran, pero otras le cogían el ritmo muy rápido y eso ha sido importante. Entonces, no, esto no es un sector océano azul, ojalá fuera un océano azul, no, es un sector muy competido, es un modelo de negocio que tiene unas barreras de entrada muy bajas, o sea, cualquiera puede ser abogado, tanto es que yo conozco el contador litigante, que un contador viene y le dice a un abogado, oiga, está equivocado porque tal cosa, y uno dice, Dios mío, uno porque nunca se mete en la profesión contable y es más bien juicioso con el tema. Entonces, no, al contrario, o sea, esto puede ser un océano rojo, pero nos metimos fue en un enfoque de océano azul, generando un modelo de negocio donde le damos el valor que se merece a cada cliente, auguramos calidad y nos preocupamos por la calidad del servicio que se presta, y pues de esa manera es muy fácil crecer, pero en últimas, digamos que sí
hay mucha competencia, sí hay muy buenos abogados que nos compiten y digamos que la diferenciación que logramos desde el punto de vista estratégico, táctico y operativo sí nos ha generado una ventaja competitiva, pero ojalá estuviéramos en un océano azul, o sea, ahí sí, mejor dicho, yo te diría, hay empresas que yo conozco de los modelos de negocio que en este momento, digamos, que han hecho una adopción temprana en un mercado muy grande y que han logrado llenar su tula y que están llenos. No, ojalá fuera ese nuestro caso, no es mucha lucha, es mucho esfuerzo, pero sí está en el enfoque que tú dices, pero el enfoque más orientado hacia la propuesta de valor que tiene una firma jurídica y no hacia que se nos haya llenado la tula porque estamos en un sector, digamos, fácil de manejar. No, acá hay todas las complejidades, o sea, muy duro. Por eso mismo lo decía Jorge Iván, y para colocar un poquitico en contexto a nuestros makers, el océano azul en sí es como desde lo que tú haces con tu propuesta de valor, encuentras un mercado a donde puedes ser un poco más competitivo, donde puedas encontrar nuevas oportunidades. Y lo decía precisamente porque entiendo que el mundo de los abogados y de los contadores es un océano rojo, tremendo océano rojo. Y cuando hablamos de océano rojo, nosotros siempre lo colocamos como en una comparación, es como cuando uno va a una plaza de mercado y está el que vende limones a un lado, pero al frente venden limones y al más allá venden limones y todo el mundo vende limones y de pronto el precio es la única ventaja competitiva, o de pronto que unos estén más limpiecitos que los otros, pero al final como que todos se meten y no hay una característica que lo identifique. Por eso lo preguntaba para validarlo contigo, y es porque ustedes encontraron ese diferencial, le metieron tecnología, pero al final el mercado sigue siendo el mismo, o ustedes sí encontraron un mercado diferente que los hace pues estar en el top 10. Mira, lo que tú dices es muy cierto. En la profesión de abogados se resume en un tema muy sencillo. Es que usted levanta una piedra y salen 7 cucarachas y 18 abogados. Así de simple. O sea, en Colombia hay más de 500.000 tarjetas profesionales expedidas. Casi que uno combina perfecto. Abogado con taxista, abogado con... O sea, en toda familia hay un abogado. Que combina perfecto. Y lo segundo es eso, cuando uno es abogado, la familia sale, mi hijo, tengo un caso, y usted puede ser tributarista, pero eso, mejor dicho, le cuentan a uno 2 horas y media la historia, uno se pone a llorar con ellos, y al último les dice, mire, yo no soy abogado experto en derecho de familia, la verdad eso no tengo ni idea, y entonces no entienden que uno no sabe del tema, pero bueno. El punto es que, dado esa alta demanda, ¿cierto?, de profesionales abogados, pues lo que intentamos efectivamente en su momento es acercar esa alta demanda a modelar un negocio, a educar esa lógica jurídica y esas personas que salen y formarla y complementarla de herramientas matemáticas, de modelamiento de negocio. ¿Cómo se para usted y con un enfoque del cliente, un enfoque de servicio, hacer mejor una prestación de un servicio que genere mayor valor? Y efectivamente, como tú dices, es una diferenciación que nos ha hecho escalar muy rápidamente y de hecho hemos sido muy disruptivos en el escalamiento en términos de ingresos. O sea, tenemos unas curvas de ingresos que, como te decía, empezaron en 170 millones y cierra el año pasado con 2.100 millones. Obviamente, si tú comparas eso con el mercado jurídico de Bogotá, la firma más grande de Bogotá, podríamos decir la más grande del país, ¿cierto? Creo que está por los, si mal recuerdo, está por los 135.000 millones de pesos. Claro. O sea, es un monstruo. O sea, nosotros no vendemos ni el 1%, el 2 punto y pico por ciento de lo que vende la firma más grande del país, que es Brigario Urrutia. Luego estuvo Pos Herrera Ruiz, luego estuvo Prieto Carrizosa, que es PPU Legal, y ahí en adelante creo que Baker & McKenzie. O sea, cuando uno ya ve ese top de firmas, uno dice, Dios mío, nos falta demasiado, y obviamente ya compararse a ese nivel pues implica, no sé, pero te digo, es un mercado muy duro porque, por ejemplo, hay unos océanos azules donde no hay tanta competencia, y cuando tú ves que compites con el contador, con el primo, usted puede lo que sea, pero es que mi primo es abogado y dijo, gracias hombre, pues que saludos para el primo. El tema siempre es complejo y hay que jugársela mucho por la calidad y la diferenciación. O sea que ese es el punto importante o relevante del tema. Súper. Jorge Iván, en el tema respecto a las asesorías, mentorías, nosotros acá hemos saltado como de diferentes cositas, pero tenemos que aprovecharte en este espacio. Ya para finalizar, quería preguntarte en el tema de las mentorías que estuviste con nosotros, que nos acompañaste, pero que has estado con otras empresas, ¿qué es lo más común o cuál es el error más común de un emprendedor? ¿Qué es eso que tú ves que dice, esto como que se repite en todos los emprendedores y por eso es que no salen adelante, por eso es que quiebran tan rápido? Bueno, no sé, ¿qué es eso como lo que tú has visto desde tu experiencia? Bueno, mira, realmente para mí
el error más general que comete uno como emprendedor es no tener una estrategia clara, no saber uno para dónde va. La estrategia, yo te digo que la estrategia es muy tenaz, porque la estrategia no es definir un objetivo, la estrategia no es, es per se analizar yo para dónde voy, con qué cuento y qué voy a necesitar en la medida de ese crecimiento para poder llegar a donde tengo que llegar. Cuando uno tiene claro eso, que es lo primero que uno debe tener claro, yo, no sé, para poner ejemplos sencillos, yo me voy para Santa Marta de vacaciones, entonces, listo, ese es mi objetivo, pero yo puedo hacerlo hoy o mañana o dentro de un año, puedo hacerlo en avión, si tengo el dinero, en jet privado, ¿sí? O puedo hacerlo sin gastar un peso, puedo irme boleando dedo, como dicen pues aquí de manera castiza, pues, ¿cierto? Y entonces voy boleando dedo y me llevan. Si uno sabe para dónde va, ¿cierto? Y con qué recursos cuenta y qué limitaciones tiene, uno puede definir esa estrategia, actuar rápido. Entonces eso es lo primero, ser estratégicos, tener pensamiento estratégico. Y a veces confunde uno estrategia con táctica y con operación. Una cosa es operar, ¿cierto? Que es básicamente ejecutar una acción tendiente a que alimenta una táctica. Otra cosa es llevar a cabo una gestión táctica que básicamente, pues digamos que implica unos elementos que conllevan al propósito, y otra cosa es uno pensar en un propósito y cómo llegar allá. Eso es lo más complejo. Ya a partir de ahí se derivan otras situaciones. Hay un video muy interesante, se llama Why Startups Succeed, que básicamente compara un montón de startups y dice por qué esas startups salen adelante, y básicamente el autor lo resume como en 4 aspectos, ¿cierto? Uno es modelo de negocio, otro es funding o financiamiento, ¿cierto? El otro es equipo de trabajo y el otro es la idea. Sí. Y por último es el timing, son 5 elementos. Perdóname que es que el hecho de no estudiar, hermano, para estas entrevistas, pero son 5 elementos. Bueno, entonces esos 5 elementos, uno como emprendedor siempre piensa que el más importante es, no sé, ¿a ti cuál te parece que sea más importante de esos 5 elementos? El equipo de trabajo me parece que es súper importante. Listo, entonces está timing, equipo de trabajo, luego sigue financiamiento o funding, luego sigue idea de negocio y luego sigue modelo de negocio. Generalmente las personas piensan que uno tiene una idea de negocio y que usted se llenó de plata con una idea, ¿sí o qué? Sí. Eso es lo que en general dicen. El segundo indicio es el equipo. Ahí te veo bien por ese lado, pues lo que dice la gente es el segundo indicio. Otras personas dicen, no, lo más importante es el fondeo, de dónde saco la plata. El otro es el modelo de negocio, y el último es el timing. Pues hombre, la verdad es que las grandes compañías crecen porque aprovechan el timing. Eso es una cosa que es muy difícil de tener en cuenta. Ese es el principal factor. Tú puedes tener hoy una idea de negocio divina, espectacular, que suene muy bien, que sea capaz de predecir todos los pronósticos financieros y que en últimas diga, todas las evaluaciones financieras dan porque ese proyecto es viable. Pero te vas al campo, resulta que no era el timing, ¿cierto? Entonces, él da muchos ejemplos de eso, pues aquí en Colombia hay muchos ejemplos de timing, pero se me viene a la cabeza de los que él decía el modelo de Airbnb en su momento, que era un timing preciso. Era una burbuja de vivienda, no tenía cómo pagar crédito y era imposible uno decirle a un extraño, véngase para mi casa y yo le cobro. Era imposible en ese momento, pero ese timing, el no tener el que esa platica le sobrara y no tener ese cuartico allá solo, pues ayudó a encontrar esa demanda y esa oferta, ¿cierto? Lo mismo pasa con modelos como Uber y esos modelos ampliamente estudiados. Entonces el timing se vuelve muy importante. Lo segundo es el equipo de trabajo, ¿cierto? Y ya a partir de ahí se itera entre diferentes temas como modelo de negocio, ¿cierto? Idea o financiamiento, porque esos 3 elementos llegan a medida que un modelo de negocio madura, pueden llegar en cualquier momento, pueden ser abstraídos, pueden llegar por la vía de las finanzas corporativas normales y la adquisición de créditos, o por poner una emisión de acciones o por hacer una ronda de inversión, etcétera. Eso llega de otra forma, digamos que más fácil, y no quiero decir con eso que sea muy fácil, no, pero es más fácil que uno pegarle al timing de un negocio. Claro. ¿Sí? Como ahorita veíamos ese tema de ese negocio de Cali que hace unos waffles sexuales y no sé qué, le pegaron a un tema, a un timing, ¿cierto? Es un timing importante porque en este momento hay unas mujeres empoderadas que quieren y que son capaces de ir y filmarse allá, que no era lo que pasaba antes, ¿cierto? Las mujeres tenían más temor a eso. Entonces llegan con unas mujeres empoderadas que dicen, yo quiero pagar porque este man me dio una experiencia sexual inmersiva. Ese tema, digamos que siendo como siempre un ejemplo exagerado, hace que ese negocio
negocio que es realmente un negocio de waffles, pues mire que con esa perspectiva de valor se vuelva todo un éxito, ¿cierto? Y entonces en últimas muy probablemente le va a ir muy bien y van a abrir en todos lados sucursales y tienda que sea regulado y a que sea modificado en el camino, pero va a llegar la forma del financiamiento. O sea, eso lo deben estar mirando ya fondos de inversión para decirle monte 60 locales ya que le tengo los locales, porque eso es lo que va a pasar muy probablemente. O sea, le pegaron al timing y cuando uno le pega al timing ya lo demás se va dando por adhesión. Jorge Iván, eso último que nos acabas de contar, pues a mí en particular me explotó la cabeza, la verdad nunca lo había visto de esa forma, me parece súper importante y para todos nuestros makers que nos están escuchando, claro, uno siempre se va como que a la idea y que con la idea es que arranco y creen que de ahí generan el modelo de negocio, pero como yo lo decía, para mí el equipo de trabajo es muy importante porque crear una sociedad, porque sostenerla en el tiempo, porque entenderse, porque crear ese matrimonio no es tan sencillo. Hemos escuchado muchos casos donde fracasan fácilmente, nacen con mucha ilusión, se mantienen un tiempito y luego ya se terminan odiando pues más adelantico. Entonces, genial lo del time. Jorge Iván, muchísimas gracias por tu generosidad, muchísimas gracias por este espacio, por compartir con nuestros makers. Ya para finalizar, un mensaje que quieras dejarles a las personas, a aquellos emprendedores que nos escuchan, y cuéntanos redes sociales, por dónde te ubican, si quieren conocer algo más de ti. Bueno, no, pues yo los invito a que sean muy curiosos y agradecerte realmente. Yo pues he sido muy malo pues para fomentar estos escenarios, pero gracias de verdad por invitarme, muy rico estar por acá, espero sí ser el invitado especial. Yo creo que a todos les dices este sí es el especial, ojalá que yo sí sea esta vez el especial. Pero mentiras, no, muy chévere todo. Como siempre ustedes pues vuelan con esa energía, sigan con esa cultura de la indagación, con esa cultura de la curiosidad y nada, pues por favor búsquenme en mis redes sociales, Jorge Iván Valencia, básicamente las que más manejo son LinkedIn y Lacco Abogados con doble C, LACCO, Lacco Abogados, y aquí estaremos en Medellín y Bogotá porque tenemos 2 sedes dispuestos a colaborarles en todos sus asuntos profesionales, en sus retos jurídicos y no hombre, vamos para adelante y claro, cuando me quieras invitar con el mayor de los gustos aquí volvemos, esto lo hacemos un poquitico, podemos hablar luego de los errores que cometemos los empresarios, de las embarradas y le ponemos a esto un par de cervecitas y vamos para adelante. Cuento bien de todo eso, que de eso sí tengo un poco de inventario. De una, arriba, muchísimas gracias. Makers, muchísimas gracias también a ustedes por escucharnos el día de hoy. Recuerden seguirnos también en nuestras redes sociales como @makemas.co, visitar nuestra página de internet www.makemas.co y nos escuchamos o nos oímos en un próximo episodio. Bye bye. Nos apasiona vibrar en la misma sintonía. Queremos estar más cerca de ustedes en estos espacios de aprendizaje. Síganos en nuestras redes sociales como @makemas.co. Visiten nuestra página web www.makemas.co y no olviden compartir con su amigo emprendedor.